El siguiente programa es clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, ahí donde está el gusto saludarles para iniciar la semana exigencia mantenerla. mantenerla. Es un verdadero honor dar la bienvenida a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas. Precisamente hoy vamos a discutir un tema que a la luz de las realidades es una papa caliente, una bomba de tiempo que ya ha comenzado a dar sus primeros sismas y que pudiera explotar en cualquier momento. De hecho, vieron ustedes que el pasado viernes cerramos la semana con el antecedente de esta denominada Marcha Negra, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil que están buscando se implemente un mecanismo nuevo de pensiones en el país que permita a las personas que se retiran poder tener una remuneración más digna. Se habla mucho de pensiones de hambre, claro está. ¿Por qué es esto? ¿Verdad? Y un antecedente también que debemos recalcar es lo que pasó el día martes, donde las que se denominaron otras organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta y en esta, por supuesto, lo que se busca es eliminar a las administradoras de fondos de pensiones y llevar lo que sería el fondo a una estatización, es decir, volver a lo público, que sea el Estado el que administre el dinero de los trabajadores y precisamente, pero es de allá donde venimos, por donde nos preguntamos, si aquello fracasó, ¿cómo es que ahora sí va a funcionar y bajo qué esquema pudiera funcionar? Vamos a conocer las dos propuestas esta mañana a la luz de precisamente de personas que han estado inmersas en el conocimiento de ellas mismas. Pero quédese porque usted creo que está muy interesado en esto. Muchísimas personas en nuestro país han quedado admiradas después de trabajar tanto tiempo, vienen y le dice la AFP, usted ha trabajado por tanto tiempo, le tocan $50 de pensión, le tocan $100 de pensión. Vaya, por la suerte que tenga usted, le tocan $250 de pensión. La pregunta que es, ¿quién puede sobrevivir o tener una vida digna con esa pensión? Y eso es mientras le dure, ¿verdad? Mientras le dure, porque cuando se le acabe, Dios que lo socorra. Así de sencillo. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Lunes 30 de septiembre del año 2019. Qué agradable, vamos a terminar el mes. Mañana iniciamos octubre. Y con este nuevo mes precisamente ya la recta final, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre, del último trimestre del año. La bajadita, y es que esta sí que no se siente para nada, ¿verdad? Así es que es bueno hacer las reflexiones alrededor de lo que ha sido todo este trecho que se ha recorrido el país. Además, las aspiraciones que tiene el pueblo salvadoreño de que de una vez por todas los políticos, quienes son los que tienen el, digamos, delegado el poder del pueblo salvadoreño para poder utilizarlo, lo hagan de la mejor manera, resolviendo los problemas del país. Uno de precisamente es el tema más importante o el problema más importante después de la violencia, la criminalidad, que bueno, el gobierno está buscando la forma de poder resolverlo día con día y que vemos las encuestas dan una gran aceptación al presidente Nayib Bukele sobre estas decisiones. Pero el otro gran problema es la economía. Y la economía popular, la del salvadoreño de a pie, aquel que depende muchísimo de su salario, pero además lo de las pensiones. Esta mañana vamos a dar la más cordial de las bienvenidas y es un gusto para nosotros recibirlos para poder discutir este tema que es muy, pero muy espinoso desde cualquier punto de vista.
el tratamiento que se le debe dar, muchos dicen debe de ser incluyendo a los dueños del pisto. Y los dueños del pisto son los trabajadores. Y ellos deben de decidir qué es lo que quieren. Que en el pasado, muchos advierten, se había dejado de lado a los dueños del pisto. Y los demás habían comenzado a decidir qué hacer con el dinero de los dueños del pisto. Y es ahí donde comienza la degeneración de un problema que ha terminado derivado en lo que se conoce como pensiones de hambre. César Villalona es economista, es también analista en temas económicos y asesor del FMLN, precisamente en estos mismos temas. César, toda la más cordial de las bienvenidas. Gracias, un gusto estar acá. Bueno, nosotros también vamos a platicar esta mañana. Roswell fue parte, Roswell Solórzano, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial, citó quienes fueron parte de las organizaciones sindicales que el pasado viernes conformaron lo que se denominó como Marcha Negra. Bienvenido, Roswell. Muchísimas gracias, un cordial saludo al pueblo salvadoreño, particularmente a la clase trabajadora y especialmente a los trabajadores del órgano judicial. Muy bien. Bueno, vamos a ir por partes, ¿verdad? Que esto creo que es como la cebolla, ¿verdad? Vamos a ir quitando por capas. Porque, sí, porque es bien complicado desde cualquier punto de vista, César. No sé si tú lo compartirás, empiezo contigo, porque tú, aunque no fuiste el autor de la propuesta que presentaron organizaciones de la sociedad civil el pasado martes, ¿verdad?, que la respaldó el FMLN, la conociste y digamos que la has analizado. Y tú consideras, o más bien dame tu opinión en el sentido, porque la esencia de esa propuesta que respaldó la diputada Yancy Urbina, ¿verdad?, del FMLN, junto a otros diputados, ¿verdad?, tiene que ver ahora sí con la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones y volver a un sistema que se consideraría un sistema público, de administración pública. Vamos entendiendo, por favor, primero esa propuesta. Roswell conoce la otra propuesta, tiene sus bemoles, sus diferencias, y la gran diferencia entre una y otra es de que estas organizaciones que presentaron la propuesta el martes, que respaldó el Frente, hablan de estatización y de eliminación de las administradoras de fondos de pensiones. La otra, la que enarbolaron en la Marcha Negra las organizaciones, otras organizaciones sindicales, tiene algunas diferencias bastante marcadas con la que respalda el FMLN. Pero siempre eliminamos las AFP. Siempre eliminando las AFP. Claro que sí. Bueno, vamos a ir. César. Bueno, la propuesta que se presentó el martes proviene de un grupo de organizaciones sindicales. Hay un conglomerado que la respalda. Hay organizaciones feministas también, profesionales, juveniles, comunitarias, campesinas. Plantea una nueva ley. Es decir, no es una reforma al actual sistema, sino una ley nueva que elimine toda la legislación existente, salvo en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones de la Fuerza Armada, que es otro tema. Eso quiere decir que aquí se modifica todo el sistema actual y se crea una institución pública que administre los fondos de pensiones que hoy administran las AFP. Dicho de otra manera, plantea la desaparición de las AFP y la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social público, donde cotice toda la gente que hoy cotiza en las AFP, toda la gente que está cotizando en el INPE y en el Seguro Social, que son como 8.000, no quedan mucho en esas dos instituciones. En las AFP están cotizando más de 700.000. Entonces, en esa institución se integra toda la población cotizante. Insisto, salvo la Fuerza Armada. Ese instituto, que es público, administraría los fondos sin fines de lucro. Es decir, no tendría ganancia, sino que tendría una comisión que le sirva para cubrir sus gastos administrativos. De funcionamiento. De funcionamiento. Estaría integrado por 10 personas, su junta directiva. Una persona a nombre del presidente de la República, otra es de la Superintendencia del Sistema Financiero, otra del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, del Banco Central de Reserva, del IS, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, una persona de la población trabajadora del sector privado, otra del sector público, una persona pensionada, de un gremio de pensionados, y una persona del sector privado.
Ok, ese es más o menos el diseño administrativo. Ahora el contenido es más o menos el siguiente. Se le sube un punto a la aportación patronal. Los patronos hoy ponen el 7.75 del salario. Pondrían 8.75. 8.75. Y la gente sigue poniendo 7.25. O sea que hoy ya no serían 15, sino 16. Es decir, para decirlo de manera muy sencilla, una persona que gana $100 sigue poniendo 7.25, pero el patrón pone 8.75. Eso da $16. Si ganara 100. Claro, ese no es el salario mínimo. La institución administradora se quedaría con 0.50, nada más, de los $16. 0.5. Hoy de $15 se queda con 1.90 la AFP. Sí. Entonces aquí sería 0.5. Y se liberan 15.5 que quedan en la cuenta. Pero no en una cuenta individual, porque el sistema sería solidario, sino iría a una caja central. Las cuentas individuales desaparecen. Entonces una comisión pequeña y queda el resto del fondo ahí. César, te interrumpo. En esto que tú hablas de llevar toda la plata del ahorro de las pensiones o de las aportaciones, me parece que ya había sido parte de una propuesta que había presentado el FMLN cuando se dio la reforma de 2017. Sobre todo fue una propuesta que presentaron los sindicatos en el 2017. Sí, pero que llevaba todo a un solo instituto. Fondo, pero a un solo fondo. Sí. Se eliminan las cuentas individuales, pero eso es precisamente lo que rechazaron las organizaciones de la sociedad civil, que se desaparecieran las cuentas individuales, porque eso no te permitía a ti saber ni garantizar que en realidad, aunque ese dinero pues no podías tenerlo ya como parte a tu disponibilidad para tus necesidades, por lo menos sabes que está ahí, cuánto es lo que está ahí. Pues. Sí, vamos a ver, las organizaciones no lo rechazaron. La propuesta del año 2017, firmada por más de 40 sindicatos, creaba ese fondo solidario. Un fondo, incluso ya existe. En este momento existe el fondo solidario. Se creó con la reforma del 17 con el 33% de los ahorros para pagar pensiones del Seguro Social, del INPE, etc. Pero estas organizaciones planteaban, quien se opone a esto es la ANE. La ANE se opone a la cuenta solidaria y se opone a la desaparición de las AFP. La propuesta que hizo Cáceres, o sea, el gobierno anterior, planteaba una cuenta solidaria y una cuenta individual. Planteaba las dos, pero manejada por las AFP. Aunque surgía un instituto público, pero lo administraba la AFP. Los sindicatos dijeron, sí, nos parece la cuenta individual, pero le subían el monto. La cuenta colectiva. Y dejaban una individual optativa. Si tú querías cotizar en una individual y en la colectiva, lo hacías. Si no, tú decidías para dónde. Sobre 2 salarios mínimos. Menos de 2 salarios mínimos, la colectiva. Esa era la propuesta que no se aprobó así. Es decir, hoy se eliminan las individuales. Se crea solo una cuenta y no colectiva. Importa cuánto tú ganes. Eso no quiere decir que la gente no tenga registrado ahí cuánto está aportando. Las pensiones no van a ser las mismas. Si tú ganas $1,000, no te va a salir una pensión igual que si ganas 800. Lo colectivo no quiere decir que las pensiones son iguales. Lo que quiere decir es que el fondo lo maneja la institución sin tener que individualizar cuentas, que cuando son individuales, lo que conduce eso es que se acabe el fondo. Que eso es lo que sucede con la AFP. Cuando tú tienes una cuenta individual, se acaba el fondo. Aquí es solidario. Aquí tu pensión sería vitalicia. Porque la AFP te da en concepto de pensión calculado lo que te dure la cuenta. Lo que te dure la cuenta. Y cuando se termina, el Ministerio de Hacienda te da la mínima. Hoy. Pero en esta cuenta no. En una cuenta colectiva tú vas a tener una pensión vitalicia, pero es diferenciada. Porque no todo el mundo aporta igual. Hay diferencia. Lo único es que es colectiva y es vitalicia. Es como estaba en el sistema antiguo. Así con el seguro y con el IPEP. Así era en el 98. Entonces una generación está cotizando y la otra va de salida. Luego la que está cotizando va de salida y está la otra. Entonces se va reproduciendo. Sí, bien curioso, César, porque precisamente que el sistema estaba quebrado y que el sistema ya no daba para más fue la razón por la que en el 1998 se instauraron las administradoras. Te puedo demostrar que no, pero un poquito más adelante, para no, perfecto. no salirme no confundirnos en el momento, pero retomemos eso.
este es un punto, ¿verdad? Y la pensión, se modifica el cálculo de la pensión, que este es un punto clave de la propuesta. ¿Cómo se calcula una pensión hoy? Tú te pensionas, tú ganas $1,000, tú tenías menos de 36 años en el año 98 y te obligaron a pasarte una AFP. Si tú te hubieras quedado en el sistema público, no te hubiera pasado, se calcula de una manera, al pasarte se calcula de otra en el 98. Te dicen, te vamos a sacar el salario promedio de los últimos 10 años. Tú ganas $1,000 y te dicen, pero el promedio de los últimos 10 años son 600. Y sobre esos 600 te dan el 45%, 270. Entonces tú ganas 1,000, pero te salen 270. Tu reemplazo es 27%. Tú reemplazas un salario de 1,000 por una pensión de 270. Así es hoy. Así no era en el 98. En el 98 te calculaban el salario promedio de los últimos 3 años. Y si tú ganabas 1,000, el promedio podría dar en 900. Porque es más alto el promedio de los últimos 3 que de los últimos 10. Y te daban el 80 de esos 900. O sea que si tú ganabas 1,000, te salía una pensión de 700 y tanto. Eso cambió en el 98. Y hoy la gente le está saliendo una pensión, si gana 1,000, de 270, de 280, de 250. ¿Qué se plantea en esta reforma? Que sea el salario promedio de los últimos 3 años. De manera que si tu salario es 1,000, el promedio de los últimos 3 años ya no va a ser 600, puede llegar a ser 900 o podría ser 1,000. Y sobre eso, el 60%. Sobre los 1,000, sobre tu salario de los últimos promedio, 3 años, promedio de 60%. Un 60%. Entonces, una pensión de 270 hoy pasaría a ser de casi $700. Sí, perdón, de casi $600. Sí, casi $600. Casi $600. Bien, otro elemento para cerrarte la propuesta es que hay un pilar no contributivo de la gente que no cotiza. Ya eso existe. La pensión básica universal de $50, que le dan a 32,000, la de veteranos. Que no cotizan. Que no cotizan, sí. La de los lisiados del Seguro Social, del FOPROLI, etcétera. Hay una pensión. Pero hay mucha gente que no cotiza, que paga sus impuestos, porque todo el mundo paga impuestos, contribuye al fisco, pero no tiene pensión. Entonces, siempre ha habido un dilema de cómo poner a esa gente a cotizar. La gente que trabaja en el sector informal, etcétera. Aquí lo que se plantea es que a toda esa persona se le va a dar una pensión universal, a todas, salvo la gente que ya la tiene, ¿verdad? O la gente que es pensionada del sistema, de un sistema formal, $100. Y si hoy son 50 la pensión básica universal, aquel programa que se creó pasaría a 100. Y la gente nueva 100. Una persona que cumpla 70 años va a tener $100. Y te pregunto, esos $100 que le estás incrementando en un 100% a los del sistema que no cotiza y que es solidario, ¿saldría del fondo común? No, esto lo tiene que asumir el Ministerio de Hacienda. La pensión básica universal, que son $100 para todo el que no cotiza, corresponde a Hacienda. Vale. Qué bueno que lo aclaras, ¿verdad? Porque parece ser que la vaquita ya no da, ¿verdad? No, porque ese fondo supera los 200, momento supera los 100 millones. Es que la percepción que tiene la gente es que ordeñaron el sistema, inclusive los gobiernos recientes, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad? Porque a través de la ley crearon un sistema en donde los trabajadores le prestaban a un 1%, fíjate. O sea, obligados no es que quieren ustedes prestar, ¿verdad? No, obligados, los diputados aprueban una ley para prestar ese montón de pisto. Y el problema es que le pagan lo que quieren, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podés capitalizar tú un fondo en el que tú echas mano, tú decidís, no eres el dueño del pisto y decidís cuánto le vas a pagar cuando a nivel de mercado se está pagando otra tasa, César? Así es. Que era un poco también lo que criticaban organizaciones de la sociedad civil que decían, ¿cómo puede ser eso? ¿Verdad? Y lo que derivó en la reforma del 2010. Y eso se creó, echarlo manos de los fondos de la AFP se aprobó en el 2006, con los votos de Arena, PCN y PDC. Sí, cuando Saca prestó el fideicomiso. Exacto, eso viene del gobierno de Arena con el apoyo de PCN y PDC. No votó Cambio Democrático ni votó el Frente. Por eso, ahora eso se heredó, como se ha heredado la dolarización. Puede decir el país está dolarizado, sí, pero ¿quién dolarizó? Otra cosa es que la tienes. Pero para cerrarte esto, ya. Sí, que necesito darle la palabra. Las últimas cositas que te quería decir. El fondo crecería porque tú eliminas la ganancia de las AFP. El año pasado fueron 27 millones. Y de las empresas de seguro. Solo ahí ya supera, te acerca a los 50 millones al año. Y crece por un punto más de la aportación patronal. Más de 40 millones.
Pero además las mujeres que tienen permiso de maternidad hoy, o cualquier persona que tenga permiso por un problema de discapacidad, los patronos no ponen. Cuando una mujer tiene una niña o un niño y tiene 4 meses, ella de su salario aporta, pero el patrón no pone la aportación. Hoy, Sí. esta ley obliga a poner la aportación. Eso implicaría un aumento de los fondos. Y se mantiene la edad de jubilación, 55 años, 60, y también los 25 años, eso no cambia. Sí. Y sube la pensión mínima para cerrar a salario mínimo, a 304, que está en 207. Y si sube el mínimo, tiene que subir la pensión mínima. Y tiene un cálculo financiero que da rentabilidad durante 32 años. A los 32 años hay un punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Eso está proyectado. Se hizo toda una proyección financiera, que la conocemos. Es decir, que es sostenible por lo menos 32 años. Es un buen periodo porque de aquí a allá se pueden ir tomando otras decisiones de tipo paramétrico. Que capitalicen el fondo. Y de tipo paramétrico. El fondo se nutre de todo lo que está en la AFP hoy, de los rendimientos sobre los préstamos. Y el gobierno, que le debe casi 5.000 millones, tiene que seguir pagando en su presupuesto todo lo que debe, que son más de 300 millones al año. Sí. Bueno, eso se sigue nutriendo. Gracias, César. Roswell, yo quisiera que primero tal vez tú nos explicaras las diferencias que hay entre lo que ha presentado o lo que le ha respaldado el FMLN, porque aquí veo de nuevo, dice César, organizaciones de la sociedad civil presentaron esta propuesta, dice César, y la ha respaldado el FMLN, ¿verdad? Y ustedes el pasado viernes son otra también, o sea, están divididos en este asunto. ¿Cómo es el volado? No, bueno, buenos días. Yo quizás quisiera, César ha hablado de tanto que yo no sé ni siquiera por dónde empezar, Sí, claro. pero quizás voy a empezar por donde yo creo que debo de empezar. Lamentamos mucho como organizaciones sindicales que justamente este martes se haya presentado esa propuesta, una propuesta que nosotros nos preguntamos por qué no se presentó cuando el FMLN era gobierno, ¿verdad? Y es una de las cosas que le ha generado una gran crisis al FMLN como partido, porque pues sí, nosotros planteamos que si ellos tenían claridad, ellos lo plantearon inclusive hasta en un recurso de inconstitucionalidad cuando eran oposición, antes de ser gobierno, plantearon que el sistema de pensiones, la ley SAP era inconstitucional y dieron sus argumentos. Yo tengo ese recurso de inconstitucionalidad, pero resulta que cuando llegan al gobierno, en sus 10 años de gobierno, nosotros como trabajadores hicimos una propuesta, que es la que César ha planteado al inicio, en el 2017. Nosotros veníamos trabajando una propuesta, el FMLN nos dijo, como gobierno, en ese momento, que planteáramos una propuesta salida de los trabajadores, del esfuerzo de los trabajadores, y planteamos una propuesta. Y la presentamos. Y la presentamos un día 1 de mayo, en ocasión del Día del Trabajo, en el que estuvo el presidente Salvador Sánchez Serén en la tarima de los trabajadores, y ahí aprovechamos para presentar esa propuesta. Y esa propuesta tenía la base de la eliminación de las AFP, de la ley SAP. Y el presidente Salvador Sánchez Serén en ese momento se comprometió con todos los trabajadores a que no iba a pasar otra propuesta que no fuera la propuesta de los trabajadores. Pero ¿qué resulta del 2017? Resulta que la propuesta que pasó no fue la que los trabajadores propusimos. La propuesta que pasó fue la que avanza, la que un grupo de pseudo sindicalistas, porque hay que decirlo con ese nombre y ese apellido, que se dieron en llamar contra DEFOP, apoyaron a Avanza, apoyaron a los dueños de las AFP, y eso nos condenó a que ahora tengamos lo que tenemos. Que fue la reforma del 2017. Sí, pero tampoco podría yo ser injusto de señalar solamente lo del 2017, porque lo que realmente derivó en todo esto fue en 1996, cuando el partido Arena, ¿verdad?, que en ese momento gobernaba el país, secuestró, se robó todo lo que es el fondo previsional y se lo entregó en las manos a sus amigos millonarios de aquella época, bajo el argumento de que el fondo previsional estatal del INPEP había colapsado. Eso nunca fue cierto. Eso se demostró
en los años subsiguientes se demostró que no colapsó. Que lo que ellos, quebrado, que ya sí, no soportaba más. Es mentira, que lo que ellos querían realmente era, como el pueblo en estos temas, son temas importantes, temas que bastante espinosos, bastante escabrosos, que hay que investigar bastante, pues el pueblo no sabía que eso era cierto, y ellos creyeron, la gente creyó que era cierto, que Arena no le estaba mintiendo y que había quebrado el INPEP y que por eso había necesidad de darle paso a estas AFP. En realidad era un trabajo de un señor que se llama Claudio de Rosa, que es asesor de la fracción legislativa de Arena, que trajo de Chile, porque si ustedes recuerdan, esto viene de Chile, el papá de las AFP nació en Chile, y este señor Claudio de Rosa es chileno y es asesor del partido Arena, y él fue el que les vendió la idea, y se las vendió tan genialmente que compraron inmediatamente, pero porque además también ellos siempre han tenido un interés, y el interés de lucro, de beneficiar a un mínimo sector, a un pequeño sector, que son la clase dominante de este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Sucede que ahora tenemos una tragedia previsional, sucede que ahora en nuestros locales sindicales llega la gente llorando porque ya están mal de salud, ya cumplieron su periodo de trabajo, sus 55 años, sus 30 años de servicio, o sus 60 y sus 30 años de servicio, ya no pueden dar más porque están mal, muy mal de salud, y se van a la AFP a solicitar su cálculo para que le den su pensión, y vienen llorando porque resulta que les dicen, mire, el promedio, el que gana $1,000 le están dando $207. Entonces la gente no haya que hacer, la gente hoy ha entendido claramente, después de todo esto, después de tantos años, ha entendido claramente que llamamos 21 años de saqueo de nuestro dinero. Pero lo peor de todo es que jamás en la historia de este país a los dueños del dinero se les ha tomado en cuenta para que digan si están de acuerdo en cómo se administra su dinero. Nunca. Entonces resulta que hoy la diferencia de alguna manera que hay entre la propuesta que el día 27 se presentó a la Asamblea Legislativa, quiero decir, es una propuesta que no compartimos. Entre la mayoría y el 27. Sí, que no compartimos la mayoría de los trabajadores organizados. Porque a la base, al final, lo que tiene como efecto final, último, dice esta propuesta, es la eliminación de la ley SAP y darle paso a un Instituto Autónomo de Previsión Social. Entendemos que la creación del Fondo Solidario, sí, el incremento, claro, bajar la ganancia, la comisión de ganancias a los administradores de fondos de pensiones, subir la pensión básica universal, recalcularte en base a tus últimos 3 años de salario la pensión. Pero tiene sobre la base varios temas diferentes. Por ejemplo, el Instituto Autónomo de Previsión Social, ¿por qué nosotros lo planteamos como un Instituto Autónomo de Previsión Social que no es del todo una nacionalización como se está planteando, sino es un Instituto Autónomo de Previsión Social que esté administrado por una junta directiva donde los dueños del dinero, o sea, los trabajadores, tengan una amplia participación? ¿Por qué lo decimos así? Porque ya no creemos en el gobierno. No es que mayoría en ese. No, es claro, es mayoría, ahorita lo explico. ¿Por qué lo decimos así? Porque ya no creemos en el gobierno, del gobierno de turno, el que llegue, ya no creemos en el gobierno. No creemos en empresa privada, nunca hemos creído en empresa privada porque ellos siempre van buscando cómo causarle daño al pueblo. Entonces, nosotros planteamos que por lo menos deben de ser 14 trabajadores los que estén en esa junta directiva, 3 del gobierno y 3 de la empresa privada, porque reconocemos que el gobierno es patrono y que la empresa privada también es patrono, pero 14 trabajadores que también representen este Instituto Autónomo de Previsión Social, a donde tengamos un banco de los trabajadores de verdad, no la mentira que durante todo este montón de años, ahí usted, muchos trabajadores, escucha que hay un banco de los trabajadores, pero realmente responde a los intereses del banco, a los intereses de los trabajadores. Por supuesto que no, es la mentira y la fachada que siempre han venido teniendo los gobiernos de turno y que nadie ha dicho nada, y eso incluye al FMLN, nunca dijo nada sobre un banco de los trabajadores. Aclarar un poco, Roswell. Entonces, claro, no habría en la propuesta que ustedes están respaldando, no
no significaría derogar toda la ley. No, claro que sí. Es que eso es bestial. La ley SAP es bestial. Entonces, debe de eliminarse por completo. Ahí hay concordancia. Sí. En lo que hay diferencia es que el instituto sea autónomo y no administrado por el gobierno. Exactamente, porque no confiamos en los gobiernos. Entonces tendría que ser un instituto autónomo previsional, como planteaba, y que además en esta propuesta de ley se debe de incorporar a los trabajadores por cuenta propia. O sea, el trabajador, el taxista, médicos que no están laborando con ninguna institución, sino tienen su propia clínica, ¿verdad? Trabajadores de los que le acostumbramos a llamar los vendedores de la calle, que son trabajadores por cuenta propia, informales, por supuesto, ellos también pueden perfectamente cotizar y ampliar la base de cotización. Entonces, porque al final el grave problema que le queda al Estado, si esta gente no cotiza, si esta gente no tiene una pensión, ¿a quién le corresponde darle la pensión? Es lo que tú decías, la vaquita como que al final ya no alcanza para todo. Entonces, ¿por qué hacer que la gente que hoy no cotiza, que son los trabajadores por cuenta propia, por qué dejarlo fuera de este sistema? Entonces, fundamentalmente, nosotros estamos discutiendo en la mesa permanente para una pensión digna, estamos discutiendo que lo que se presentó el día viernes es lo siguiente: hay una propuesta de resolver de manera inmediata, sobre la base del artículo 16 de la ley SAP, resolver a los que ya van a pensionarse el próximo año, resolverles, hacer una reforma para que se les resuelva y tengan una pensión digna. Pero esto es un pequeño parchecito, que nosotros lo entendemos muy bien, los compañeros que lo han venido trabajando lo entendemos muy bien, que la gran batalla, la batalla por derogar la ley SAP, por sacar las AFP del mercado, va a ser una batalla bestial, va a ser una batalla grandísima, va a ser una batalla en la que estamos dispuestos con toda la energía de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño, estamos dispuestos a luchar y acompañar. Bueno. Pero por el momento lo que planteaban es de inmediato, para el próximo año, las personas que van a pensionarse no pueden seguir sufriendo esta tragedia de venir llorando y diciéndonos, miren, $207 me quieren dar. Entonces es un pequeño parchecito, pero a la base, la propuesta fundamental es la eliminación de la ley SAP en su totalidad, que no quede ni la menor duda. Y quiero decirle a todos los trabajadores y al pueblo salvadoreño, esto no debe de ser una propuesta ni de un partido político, que no creemos en los partidos políticos, ni de lo que le han dado en llamar a la sociedad civil. Esta propuesta debe de ser de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño, es una propuesta de todos. Con la diferencia de que para que se pueda derogar la ley SAP tiene que ser una decisión de los diputados, ¿verdad? No, claro, pero entonces nosotros también lo hemos planteado. Una cosa es que los diputados trabajen, porque para eso se les paga, Josué, esto quiero dejarlo claro, que los diputados trabajen porque para eso se les paga, y que atiendan la petición del pueblo, porque no hay que olvidar en ningún momento que ellos tienen ahora una responsabilidad de representar al pueblo. Entonces, si representan al pueblo, entonces la amplia mayoría, por eso la movilización del viernes fue una amplia movilización, y va a ir creciendo, porque la gran idea es, señores diputados, nosotros no estamos pidiéndole a ustedes que ustedes la acompañen, lo que estamos pidiendo es que la orden del pueblo es que ustedes, como lo representan, pues que obedezcan al pueblo y que deroguen la ley SAP. Entonces, hay que distinguir entre una forma y otra, porque no estamos diciendo, mire, señores diputados, por favor, ayúdennos. Estamos diciendo, ustedes representan al pueblo. Esa es la desgracia de la democracia representativa. Si fuera democracia participativa no tuviéramos que estarle suplicando a las bancadas legislativas de ningún partido, si no pudiésemos hacerlo directamente nosotros. Pero entonces aquí queda claro, y quiero terminar diciendo en este primer momento, esta primera intervención, que los señores diputados de la Asamblea Legislativa deben de saber de que si no responden a los intereses de las amplias mayorías, que ya el día viernes dimos una demostración, una pequeña demostración de lo que estamos construyendo, ya dimos una demostración, pues vamos en función del 2021, y de explicarle a la gente cuál es el trabajo que están haciendo los señores diputados de las diferentes fracciones legislativas en favor o en contra del para cambiar pueblo. La aritmética legislativa. Claro que sí. Bueno, hay muchos que consideran que estos diputados, imposible que puedan empujar una reforma de tal manera que ahora se coloque en el centro de la prioridad a los dueños del dinero.
muchos consideran que con esta Asamblea Legislativa no se va a poder y que esto va a poder ser realidad hasta el 2021, cuando sí es posible cambiar la correlación de fuerza y la aritmética legislativa en la Asamblea Legislativa. Ahora, voy a la pausa. César, hay dos cosas que las dejo planteadas. Hay coincidencia en que hay que derogar la ley SAP. Es correcto. La ley de pensiones, de tajo. No puede quedar ni un ápice, dice es nociva, es lesiva para los intereses de los trabajadores. Claro. En donde está la diferencia es en que se cree el instituto autónomo y ustedes crean un ente público. Ahí está la diferencia. Entonces vamos a ir metiéndonos para que tú nos expliques y un poco también respondas a las ideas que ha establecido Rojas Solórzano en representación de los sindicatos que participaron el pasado viernes en la denominada Marcha Negra. No me cambie, ya regresamos. Solamente antes decirle que pues ya está la transmisión a través de Facebook Live en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña, y también siga una transmisión en vivo en la @Noticieros TVM Twitter. Más adelante, segmento de Opinión Ciudadana, 2263-2608, el teléfono del estudio para el segmento Opinión Ciudadana. Usted, este exclusivo para usted, nuestro invitado especial, el pueblo salvadoreño. Repito, 2263-2608. Más adelante, también, por supuesto, leeremos comentarios en @foro TVM, así la cuenta del programa. Por favor, no me cambie, ya regresamos.